Buenas tardes a todos, ya pues siendo 3 de la tarde de hoy viernes 14 de agosto, estamos ya pues cerrando una semana más en el cual hemos llevado el curso de agroexportaciones. Espero que hayan tenido pues una semana reconfortante. Ya prácticamente estamos iniciando, ya hemos iniciado en realidad lo que corresponde a la unidad 3. Vamos ya con el día de hoy el tercer tema. Entonces, básicamente lo que queremos el día de hoy es reforzar lo que ya hemos venido conversando hace algunas semanas. Justamente en esta última unidad hemos venido trabajando sobre los distintos documentos de embarque que corresponden a la agroexportación. Entonces, estos documentos ya entendimos de manera general y poco a poco hemos ido especificando ciertos puntos y hemos podido notar de que efectivamente cada documento que hemos venido hablando justamente son de suma relevancia. El día de ayer hemos tenido la transmisión vía YouTube solamente por un tema de problemas con el Facebook. Entonces, el día de hoy retomamos las clases vía Facebook. Si alguno de ustedes quizás se perdió la clase de ayer porque no estuvimos del todo enterados sobre la nueva transmisión, les recomiendo que se contacten por inbox con Camex para que les puedan pasar el link de la clase de ayer. Ayer hemos hablado justamente todo lo relacionado a los BLs, a los Airway Bills, así que el día de hoy vamos a continuar con la documentación correspondiente. Entonces, es súper importante que entendamos cuál es la importancia del certificado fitosanitario, cómo se genera este certificado fitosanitario y qué requisitos va a cumplir en cada país al cual nosotros querramos exportar. Entonces, nosotros hemos estado viendo durante esta mitad de semana, a partir del día miércoles, los diferentes documentos que hemos podido, pues, notar algunos en nuestra mediana o mucha experiencia en lo que corresponde a la agroexportación. Dentro de esa experiencia estoy seguro que muchos de nosotros hemos oído hablar de estos diferentes documentos que observamos en este cuadro. ¿Ok? Sin embargo, el día de hoy, así como ayer nos hemos enfocado netamente en lo que es el Bill of Lading, el día de hoy, pues la ponencia corresponde a conversar sobre el certificado fitosanitario y todos sus documentos al que se anexa antes de ser enviado a destino. Entonces, hablemos un poco del certificado fitosanitario, que este slide básicamente corresponde un poco a la introducción de la clase anterior que tuvimos, y podemos decir que en cuanto a una conceptualización del certificado fitosanitario, podríamos mencionar que es un documento de autorización sanitaria máxima para su exportación. Es decir, en el rubro del comercio exterior, y si nos especializamos aún más en el campo de la exportación, este documento es un requisito obligatorio para todo producto perecible que se exporte a un mercado destino, sea el mercado del continente asiático, europeo, norteamericano, entre otros. Definitivamente todo producto al día de hoy tiene que salir con un certificado fitosanitario. El certificado fitosanitario es uno de los principales, por decirlo así, firmas, si es que lo quieres ver en cuanto a prestigio que tienes tú como empresa, que te demuestra ante el mercado destino como una empresa realmente responsable y que estás vendiendo un producto apto para el consumo humano a cualquier tipo de mercado destino. Entonces, así como tenemos diferentes entidades privadas certificadoras que justamente se encargan de, valga la redundancia, certificar, cerciorar la calidad en los procesos que se desarrollan dentro de la empresa, en la calidad, en el empaquetado, etcétera, la base, la principal certificadora con que nosotros debemos siempre trabajar es justamente con SENASA. SENASA nos emite ese certificado fitosanitario y al obtenerlo, lo que te está brindando el ingeniero no solamente es que este producto está apto para ser exportado, sino que también es apto para ser consumido por el humano. Entonces veamos pues qué tan importante es este documento y que a la vez nos permite mantener pues el círculo del negocio donde simplemente hayan pues exportadores que cumplan con esta calidad y de esta manera también indirectamente alejamos a aquella informalidad
que simplemente pues en muchos casos degrada la calidad y el prestigio que tenemos nosotros los exportadores peruanos ante el mercado internacional. ¿Ok? Entonces tengamos muy en cuenta, y SENASA también junto con la otra entidad sanitaria del país al que queremos exportar, estas son las autoridades máximas entre los dos países destinos. Mientras que ayer veíamos que el BL era el documento más importante porque justamente te brindaba el título de poder, una vez que el exportador entregaba este documento al cliente, ya sea de manera virtual o física, justamente vimos dos tipos de emisiones. En este caso, el certificado fitosanitario es la máxima autoridad en el tema de la autorización para la exportación de este producto, en el tema de la autorización para exportar para consumo humano. Entonces, es importante delimitar este punto, porque cuando nosotros ingresamos a la parte de requisitos SENASA, que lo vamos a volver a ver a más detalle el día de hoy, podemos ver que tenemos diferentes opciones para consultar cuáles son los requisitos. Algunos son requisitos para consumo, otros para temas industriales, pero nosotros nos estamos basando netamente en el consumo de estos perecibles. ¿Ok? Entonces, este documento, como tenemos que entender, es un documento que es emitido por el ingeniero asignado a la inspección de la carga. Es decir, este documento principalmente va a tener el sello y va a tener la firma del ingeniero que aquel día fue e inspeccionó tu carga. Entonces veamos qué tan relevante es el certificado fitosanitario. No solamente tenemos que enfocarnos en la emisión como tal, sino que tenemos que entender su relevancia, pero también tenemos que entender qué es lo que lleva consigo este certificado. Entonces, siguiendo con un poco más del marco conceptual antes de pasar pues a cosas aún más prácticas, debemos otra vez recalcar que este fitosanitario es un documento oficial que lo emite el SENASA, ¿ok? Este SENASA, a través de este certificado fitosanitario, lo que hace en favor del agroexportador es certificar que todas las plantas y todos los productos vegetales que están dentro de ese contenedor hayan sido inspeccionados acorde a los procedimientos apropiados. Y resalto esta parte de procedimientos apropiados porque justamente estos procedimientos van a variar de acuerdo al destino que tú como exportador intentes pues vender de forma internacional. ¿Ok? Los requerimientos que tienes para Estados Unidos y de China pueden ser similares, pero cada uno tiene requisitos adicionales los cuales tenemos que cumplir. Entonces, mucho ojo con lo que el día de hoy estoy mencionando en este momento, porque el primer tip para esta clase es justamente, así como ayer veíamos que era necesario determinar qué tipo de emisión se maneja por cada país destino, aquí es importante que nosotros, conforme vayamos sumergiéndonos más en el mundo, en el rubro de la agroexportación, entendamos lógicamente cuáles son los requisitos básicos, al menos por cada país. Con esto no digo que ustedes tengan pues que memorizarse todos los requisitos, sino que al menos tengan claro cuál es su producto y qué es lo que se necesita en su producto para poder exportar a cada país. El mercado de Indonesia no es el mismo que el mercado de Europa. ¿Ok? Asimismo, el mercado asiático no llega a ser el mismo que el mercado norteamericano, que el mexicano. Entonces tenemos que entender que cada exportación es un mundo diferente, es una nueva experiencia, es una nueva aventura que tiene que iniciarse con ideas, con estrategias profesionales, y la base para una estrategia es justamente informarse en primer lugar. Entonces, ¿yo cómo me informo de esta documentación? En la primera unidad que hablamos de este curso, les di un link muy importante, que era la herramienta básica que básicamente implica y detalla todos los requisitos en ASAS. Al día de hoy, permítanme comentarles que también esta web se encuentra como un app. Entonces, ese app lo puedo descargar dentro de mi celular y definitivamente puedo llevar conmigo esa información en el día a día. Entonces, estos requisitos en ASA son de suma relevancia porque les comento algo muy puntual. Nosotros, cuando comenzamos una agroexportación, definitivamente tenemos áreas subdivididas y cada área, ya sea la parte comercial, la logística,
el equipo en packing, el equipo en el campo, cada uno asume una función principal. Pero si de pronto estos requisitos solamente se canalizan en un solo área, por decirlo en la logística, y de pronto la empresa no se enfoca en transmitir, en propagar esta información para N producto a X destino, nos vamos a enfrentar a una situación donde en el momento del carguío no sepamos lo que estamos embarcando. Entonces, Yashira, muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto escuchar. Entonces, es importantísimo que tengamos esto en claro, porque también asociado a este tema, podemos traer como consecuencia otros problemas que hablábamos ya también en sesiones anteriores y que dedicamos una hora específica para hablar de ello, que son los extracostos por sobreestadía, porque de pronto el personal en planta no sabe cómo es que se debe etiquetar una caja según el requerimiento, no sabe cómo debe empaquetar, no sabe en qué lugar colocar los termos. Entonces, este no saber va a implicar de que te tome más tiempo en cargar un contenedor. Un contenedor en un servicio estándar no se debe cargar en un máximo no mayor a 2 horas. Entonces, en ese plazo ustedes deberían realmente ya haber pasado una inspección, ya haber cargado un contenedor. Pero si yo no tengo en claro lo que voy a ingresar, lo que el ingeniero va a ingresar en mi certificado fitosanitario, yo definitivamente me voy a ver expuestos a diferentes, pues, percances. Definitivamente siempre un mercado nuevo nos va a traer dudas, nos va a traer demoras, siempre en cuanto a los primeros contenedores, pero una vez que se pase eso, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad como agroexportador estandarizar todos estos procesos, propagarlos, difundirlos a todo el personal de tal manera de que todos sepan lo importante que es su función y cuáles son los requisitos en el destino. ¿Ok? Entonces, el fitosanitario también lo que declara textualmente es de que la fruta que tú vas a exportar probablemente esté libre de algunas plagas cuarentenarias y lógicamente también libres de otras plagas que también son perjudiciales. ¿Ok? Entonces, eso es súper interesante. ¿Ok? Entonces, eso es muy relevante y hay que tener en cuenta la actual regularización fitosanitaria del país importador. Y esto lo digo porque básicamente, si bien es cierto, SENASA dentro de su web tiene actualizada la información en el día a día, es parte de nuestras responsabilidades como agroexportadores de una sede, de una región puntual, solicitar a SENASA que cada vez antes del inicio de una campaña, ellos nos puedan proveer si es que hay algún cambio o alguna regulación dentro de los países a exportar. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso en cuenta y que la comunicación es clave en cada región. ¿Ok? Si tú te ubicas en Ica, tienes que tener mucho contacto con Senasa Ica y así sucesivamente, de tal manera de que la comunicación sea fluida. Al día de hoy, siempre antes de una campaña, todos los exportadores que están pues alineados a una entidad, a una región departamental de SENASA, reciben semanas antes, meses antes del inicio de alguna campaña de algún producto, la relación de los campos autorizados para exportar, la relación de exportadores autorizados para exportar, valga la redundancia, e incluso los requisitos necesarios y también inclusive la relación de laboratorios, incluido el de SENASA, donde son los únicos autorizados para poder pues realizar algún examen que la fruta pueda requerir antes de su exportación. Entonces tenemos que tener muy en claro estos puntos. Finalmente, para resumir este slide, tenemos que entender que el certificado fitosanitario es un facilitador del comercio. Sin embargo, no es un documento de negocio, como sí lo es el BL, ¿ok? Entonces, mientras que el BL cumple una labor mucho más comercial, un tema de propiedad, el certificado fitosanitario termina siendo un facilitador en el comercio exterior porque lo que te va a permitir al autorizarte a ti como exportador en vender tu fruta al mercado internacional está promoviendo la exportación agroperuana. Y para el agroexportador A, que se le complicó por primera vez exportar al mercado B, para el segundo exportador BC que llegue, se le va a hacer mucho más fácil porque ya va a entrar en un mercado donde ya han habido antecedentes y donde
donde agroexportadores anteriores han desarrollado sin darse cuenta los protocolos, ¿ok? La necesidad que un agroexportador tiene al momento de querer exportar a un país que todavía no está registrado, en los meses siguientes se convierte en un protocolo, se convierte en un requisito, porque eso es lo que hace SENASA. Un ejemplo muy claro, hace poco, el año pasado, había mucho interés por el tema de la exportación de carne de cerdo, ¿ok? Y saliéndonos un poquito de lado de este punto, y de pronto no habían algunas regulaciones para ciertos países, o si lo habían, solamente había para uno o que otro país y muy, muy superficial. Entonces los agroexportadores solicitaron a través de una carta a SENASA la comunicación con las entidades de los países a los cuales un bloque de exportadores estaba interesado en vender. Y de esta manera se viene desarrollando al día de hoy algunos requisitos que, si bien todavía están en proceso de crecimiento, ya se viene pues avanzando algo. Entonces, antes de seguir con la exposición, me gustaría que ustedes observen el formato de un certificado fitosanitario, porque no sirve mucho la teoría si nosotros, en el momento en que entendemos, en que tenemos el documento en la mano, no concebimos cuál es el concepto en cada parte. Aquí tenemos el certificado fitosanitario y ahora vamos en esta clase a especificar un poco más las sesiones, ¿ok? En los últimos 15 minutos de esta conferencia, vamos a empezar a responder a todas las preguntas que sus compañeros nos vienen escribiendo. Así que no vayan a pensar que no los leo, los vamos a leer justamente en los últimos 15 y vamos a saldar todas las dudas o sugerencias que siempre son bienvenidas para la mejora justamente, no solamente de ustedes, sino de nosotros también. ¿Ok? Entonces, primero que nada, tenemos que ver que el certificado fitosanitario se imprime básicamente en un papel, justamente ya cromado, ya pues no es cualquier tipo de papel que alguien coge y de pronto decide imprimirlo, ya es un formato que ellos manejan, así como las líneas navieras tienen su formato, estos formatos pues también te permiten pues identificar qué certificado fitosanitario es quizás adulterado, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este documento tiene tanta importancia que se asemeja al formato de un billete, ¿ok? O sea, ven que tienen hologramas escondidos, entonces eso le da mucho peso al documento una vez que tú procedes a enviárselo al cliente. Este documento se emite en su gran mayoría al día de hoy en formato físico, pero ya en mercados como México y Chile, dependiendo del tipo de producto, ya se viene pues trabajando de manera electrónica. Entonces, eso es súper importante. ¿Ok? Entonces, veamos el punto 1. Van a ver que aquí hay un código. Hace muchos años este código no existía y si ustedes se dan cuenta es una especie de código QR, es un código QR como tal, que permite justamente registrar a SENASA toda la información que está contenida dentro de este certificado en físico, está contenida digitalmente en esta codificación QR. Entonces, básicamente el certificado fitosanitario a través de este código ya está actuando como si fuese un DNI del producto. Entonces, tengan en cuenta cuánto avance hemos tenido en la agroexportación. Seguido, en el punto 2 vamos a ubicar un casillero que, bueno, está seguido por las letras 000, etcétera, y que básicamente detalla el número de fito, ¿ok? Siempre cuando yo voy a solicitar una inspección SENASA, ya les expliqué que primero el agente de carga coge nuestra instrucción de embarque, ingresa la data a la BUSE, y la BUSE lo que nos va a arrojar es un número de expediente. Y este número de expediente lo que va a generar y va a asociarse es a este número de fito. Entonces, este número de fito siempre va a estar asociado a un número de expediente, ¿ok? Que tiene mucha relación con el CPV que pagamos, que justamente lo vimos también hace unas semanas. Entonces, vean pues la importancia de estos dos primeros datos, porque a ti como exportador te permite ordenar tu documentación. Si el agente de carga es quien finalmente entrega tus documentos a destino, él los va a arreglar de esa manera. Entonces, es súper importante que ustedes entiendan aquí lo relevante del certificado fitosanitario. ¿Ok? En el punto 3
vamos a ver que habla sobre la descripción del envío o description of consignment, que definitivamente el certificado de origen, el certificado fitosanitario, perdón, tiene que también ir en inglés en algunos casos. Si bien es cierto, los títulos van en inglés, hay países que te exigen que incluso la información que vas a registrar vaya en inglés, y eso también está detallado dentro de los requisitos SENASA. Entonces, en el primer punto, que es en el punto 3, se detalla el nombre y la dirección del exportador. En este caso, la información que tú consignes aquí es la que se detalla en tu RUC-SUNAT. No hay forma en que tú quieras intentar cambiar la dirección, modificarla ligera o totalmente. Entonces tengamos mucho cuidado con la información que tenemos en SUNAT. Antes de empezar en el rubro de la agroexportación, tenemos que nosotros entender y revisar que la dirección, que el domicilio fiscal que estamos registrando dentro de SUNAT sea la correcta. Porque el sistema de SENASA, una vez que a ti te empieza a registrar como exportador, automáticamente baja la información que va dentro de esta casilla. Y un punto adicional, generalmente cuando nosotros solicitamos cambios o de pronto pues le pasamos el stand de documentos a los clientes generalmente suelen hacernos observaciones para agregar, quitar, adicionar algunos datos dentro de los diversos documentos. He podido observar que algunos clientes te piden hacer modificaciones al certificado fitosanitario, pero en realidad esta modificación tan solo a lo mucho responderá al cambio del consignatario o del comprador, que es el punto 4. Este es el único campo que en teoría tu cliente puede solicitarte un cambio, porque el resto no se modifica, porque el resto ya está en un estatuto, ya está estandarizado y parametrado de tal manera de que nosotros no tenemos mayor opción a hacer algún cambio de los que el ingeniero ya registra. Entonces, es súper importante que ustedes pues puedan colocar la información correcta. El TIC que les digo del RUC que tiene que estar registrado aquí en el certificado fitosanitario, quizás a ustedes ahorita les parezca imposible que suceda, pero sí sucede, chicos. He podido presenciar embarcadores que no se dieron cuenta de pronto y comenzaron a embarcar 3, 4, 5 contenedores y estaban pues con la nave muy cercana a llegar a destino y quisieron hacer el cambio, pero no se dieron cuenta de que este cambio no respondía ni siquiera ya a una tarea, a una labor, a un apoyo que te dé el agente de carga, sino que simplemente tú tendrías que acercarte a SUNAC, a hacer los trámites necesarios para que una vez que en la web de SUNAC tu dirección esté tal cual lo solicitado, recién en ese momento se podrá reimprimir los certificados fitosanitarios. Tengan mucho cuidado con esto, ¿ok? Seguimos en el punto 4. Ahí va básicamente la información del cliente, de tu consignatario. Entonces tenemos que tener muy en cuenta de colocar toda la data tal cual lo quiere el comprador. Muchas veces nosotros pasamos una instrucción de embarque y por el apuro en el campo se obvia algunos datos. O de repente yo pienso que estoy repitiendo alguna palabra de más y el ingeniero lo obvia. Entonces, el agente de carga tiene que estar súper atento en este punto, asegurándose de que toda la información que tú has escrito se transcriba aquí. Si hubiera alguna duda con alguna palabra, con algún fax, etcétera, es responsabilidad e iniciativa propia del agente de carga el que te debe llamar y hacer las consultas respectivas. ¿Ok? En el punto 5 tenemos la cantidad declarada y nombre del producto. Aquí se declara no más, no menos, sino que se declara lo realmente cargado. Así como en la importación, la gran pregunta del millón que siempre te hacen es, ¿qué declaras? ¿Declaras más que la factura? ¿Declaras menos que la factura? Lo que tú debes declarar en la importación es lo realmente importado, ¿ok? En este caso también es así. En la exportación tú tienes que declarar lo que realmente has cargado. No se te puede pasar ninguna caja más, ni tampoco puedes adicionar una caja más. Entonces aquí tú podrás poner 2.280 boxes, 2.280 bags, ¿ok?
va a depender de la cantidad y del tipo de producto unitario que tú consideres. De repente estás empacando en cajas, de repente estás empacando en sacos. Entonces va a depender mucho de qué tipo de material uses para unitarizar tus productos. Entonces tengamos muy en cuenta este punto y siempre asegurémonos en declarar según lo que hemos cargado y según lo que hemos detallado en nuestra guía de remisión. ¿Qué más? En el 6.6, nombre botánico de la planta, como ustedes saben, la uva, la palta o aguacate, el cual en realidad es un nombre pues comercial en el mundo, eh, tienen pues nombres comunes aquí y esos nombres comunes son los que nosotros usamos en el día a día. Sin embargo, estas plantas tienen diferentes nombres científicos y es en este punto 6 donde se declara el nombre científico. ¿Okay? Esto no tiene un cambio, esto no está apto para nosotros, en quizás pensar en ponerle otro nombre, no, esto ya SENASA lo tiene registrado como tal. ¿Ok, chicos? Entonces, en el punto 7 podemos tener también el número y descripción de bultos, ¿ok? Mientras que en el punto 5 tú declarabas la cantidad, acá también empiezas a detallar un poco más qué tipo de empaques se ha colocado. Incluso ya va a depender del ingeniero si es que allí o en el punto 5 se va a colocar solamente los bultos, se va a colocar solo los pesos netos o se va a declarar en ambos puntos. A ver, ¿por qué lo menciono? Porque sucede el caso de que en algunos momentos se carga diferentes tipos de variedades del mismo producto. Entonces, aquí el ingeniero procede a declarar el peso neto de manera desagregada según el tipo de variedad. Entonces, no se preocupen cuando suceda en realidad esto, porque lo importante es que cuando ustedes sumen los pesos netos desagregados, les siga dando el mismo total. Esto es por un tema de protocolo del ingeniero, así que no hay ningún problema. ¿Ok? En el punto 8 tenemos las marcas distintivas. Estas marcas distintivas van a responder a qué tipo de etiqueta yo como empresa estoy manejando. Yo como empresa puedo desarrollar no solamente un tipo de etiqueta, puedo de repente hacer etiqueta azul, etiquetas verdes, etcétera. Y estas etiquetas van a ir en las diferentes cajas, ¿ok? Entonces yo de un bloque de 1000 cajas que pueda tener, tengo que en el fitosanitario detallar cuántas cajas por cada etiqueta de manera desagregada se ha cargado en el contenedor. Entonces yo aquí tendré que poner cuántas etiquetas hay, mencionarlas, y si de pronto yo no estoy manejando ningún tipo de etiqueta, porque para ciertos destinos no es una obligación colocar etiquetas para ciertos destinos, yo puedo colocar o declararlo como marca genérica. Y la marca genérica no se pone como tal, genérica. Cuando ustedes vean un fito que dice genérico, preocúpense porque tienen que volver a emitir el fito, porque ese término genérico textualmente no se escribe como tal, sino que el genérico se interpreta en el fitosanitario y se imprime en el fitosanitario con 3 guiones sucesivos. Esos 3 guiones sucesivos significan y se da a entender que la marca es genérica, pero nunca permitan un fito que diga genérico textualmente. ¿Ok, chicos? En el punto 9, bueno, son datos más relevantes al embarque que responde al lugar de origen. ¿Cuál es el lugar de origen? ¿Qué puerto? Perú, Callao, ¿ok? Entonces eso debemos colocarlo. En el punto 10 entra a tallar los medios de transporte declarados. ¿Qué medios de transporte hemos usado en este caso? El marítimo, el aéreo, en este caso va a ser marítimo, ¿ok? O puede ser aéreo. Y el punto de entrada declarada también tiene que ver mucha relación con el país de donde está viniendo esta carga. En este caso tendría que ser pues Perú. ¿Ok? Entonces vamos teniendo en cuenta esta primera parte del cuerpo del certificado fitosanitario y ustedes se van a dar cuenta de que hay mucha información que se asemeja a la que está en su EL, ¿ok? Y se asemeja a la que está en su instrucción de embarque. Entonces, en este primer punto podemos dar un segundo tip y el cual es que tiene que ser pues una acción del día a día en el cual tu BL, en el cual tu certificado fitosanitario, tu instrucción de embarque, restos de documentos,
todos deben tener la misma información. ¿Ok, chicos? Esa es la base para poder hacer un buen set de documentos y enviárselos al cliente. No se nos debe escapar absolutamente nada en la documentación. Aquí en la documentación sí se exige ser muy proactivo y sobre todo muy minucioso al momento de hacer correcciones. ¿Ok? Por más que tengamos documentos que van al mismo destino, que tienen los mismos bultos, que tienen las mismas marcas, los mismos consignatarios, no asuman que no debe haber un interés o necesidad de revisar estos documentos, porque yo les aseguro, chicos, que en alguno de los fitos, por más que hayamos embarcado 10 contenedores iguales a los mismos destinos, con el mismo producto, con la misma variedad, etcétera, etcétera, siempre vamos a encontrar un error. Y el error es subsanable, sí, pero el error, ¿a qué factor corresponde su subsanación? El error va a responder a cuán antes tú te des cuenta del error. A veces yo converso con algunos chicos y de pronto, pues, no sé, pues hoy día es 14, el contenedor lo cargamos pues el viernes pasado 7 y asumamos que hoy siendo 14 la nave está llegando el día lunes 17, ¿correcto? Entonces, el error lo he detectado hoy, viernes 14. Hemos recibido la notificación de alguien de la empresa exportadora sobre este error y el FITO nos lo pasaron el día 7. Entonces, este error pudo haber sido subsanable, ¿ok? Porque de pronto, pues, si yo el día que recibí el FITO por parte de la gente de carga, que fue el 7, lo revisaba y me percataba en ese momento, hubiera tenido los próximos 3, 4 días para tener el FITO actualizado. Pero si hoy viernes 14, teniendo en cuenta que la nave llega al 17, recién estoy observando ese error, no solamente es responsabilidad de la gente de carga, sino que también es responsabilidad nuestra como equipo porque recién lo estamos revisando. Entonces, un tip que yo siempre les doy a mis chicos, y este es el tip 3 en realidad, es de que ustedes cada vez que reciban documentación, porque conforme avancen los embarques, el agente de carga les va a ir enviando correos con documentación para que ustedes los revisen y den el ok. Nunca empiecen con el BL. Todos los chicos empiezan revisando un BL, ¿ok? Finalmente, la información del BL, ante una emergencia, puedes pagar el extra costo. No estoy diciendo que lo pagues, que te acostumbres, sino que si se diera el caso, si fuese un caso fortuito, tú puedes corregir el BL y lo tienes en un día, en una hora, inclusive, o en un máximo de 2 días. Pero si tú te demoras en revisar un fito, puedes demorarte hasta 2 semanas a más en obtener ese documento. Entonces, fíjate qué problemas realmente vas a tener porque el cliente no tiene forma de desaduanar su carga por falta de fito. Entonces, cuando ustedes básicamente revisen documentos, por favor, inicien con los certificados fitosanitarios. Se los sugiero, van a reducir muchos apuros, mucho estrés laboral, muchos costos. Entonces, empiecen por los fitos, sigan con los BLs y así sucesivamente. Tengan la costumbre de fito recibido por su agente de carga, tiene que ser fito revisado en el día, porque en ese momento podemos salvar muchas cosas e incluso deslindarnos de algunas responsabilidades. Bien, habíamos visto pues el punto 11, pasamos al punto 12, ¿ok? Esta parte del fito corresponde ya más que todo, ni siquiera el ingeniero procede del todo a llenarlo, porque ya esta información que se coloca aquí se jala directamente del sistema BUSE. La fecha y el día es la fecha y día de inspección en el tema 12. El tratamiento o treatment responde a un sí o a un no cuando justamente la carga tiene o se ve involucrada a pasar por un tratamiento en frío o también llamado en inglés cold treatment. ¿Ok, chicos? Entonces, esta data es una data ya un poco más especializada, es un tema ya más químico, biológico, ¿ok? Por ejemplo, allí en producto químico se coloca de si es que hay un ingrediente activo que la entidad en destino te exige a ti como exportador peruano colocarlo. Si es así, se coloca, si no, se deja en blanco. El tema de la concentración química también es una información que siempre que el mercado en destino lo exija, el ingeniero, SENASA lo va a colocar dentro de su formato. La duración y temperatura, esto responde básicamente a con qué parámetros está viajando mi contenedor.
puede ser entre -1 y 1 grado centígrado, entre -0,5 y 1 grado centígrado, y así sucesivamente. Y dentro de la información adicional se pone pues uno que otro punto biológico, químico, que responda a las plantas y que el mercado en destino te obligue a detallarlo. ¿Ok, chicos? Entonces, vayamos pues entendiendo cuán importante, cuán vital, cuán interesante es esta parte. Profesor, entonces cuando yo recibo un certificado fitosanitario y dentro de mis labores está revisar la documentación, ¿qué es lo que debo revisar? Entonces tú tienes que revisar esto como prioridad, ¿ok? La primera parte del 1 al 11, esos son documentos, son datos que tú tienes que revisar sí o sí. Esta información es casi improbable que esté errada, ¿ok? Yo te recomendaría quizás que por ahí revises el punto 16, donde está la duración y la temperatura, que en un caso muy mínimo, 1 en 1 millón, ha sucedido, pero generalmente los parámetros ya están ya dentro de lo proyectado. O sea, no es que tú colocas el parámetro que tú quieres aquí, sino que ya se nace en el punto 16, que es la temperatura, ya tiene rangos establecidos y esos rangos los coloca por cada producto. Entonces, es muy difícil que pueda haber un error allí. Pero en la primera parte del certificado fitosanitarios, allí es donde están todos los errores posibles por surgir. ¿Qué más? Declaración adicional. Esta ya es la tercera y última parte del cuerpo del fito, ¿ok? Esta declaración adicional es súper, súper importante porque cuando uno investiga en los requisitos en NASA, y ya lo vamos a ver en breve, generalmente hay una parte donde dice declaración adicional tal cual, textualmente. Y esa frase de declaración adicional empieza con frases como que este producto, lógicamente está en inglés, este producto está libre de bacteria 1, bacteria 2, bacteria 3, etc. Y esa frase se coloca dentro de esta declaración adicional. Generalmente en esta parte de la declaración adicional se colocan algunas frases que el mercado de destino exige al agroexportador peruano que se coloque aquí. ¿Ok? Inclusive a veces va entre comillas. Entonces es súper importante que se coloque. Profesor, ¿qué más se coloca? Aquí se coloca también el número de contenedor, se coloca el precinto SENASA, ¿ok? Entonces todo lo que corresponde a los insumos operativos van en este punto 18, ¿ok, chicos? Finalmente, ya para cerrar el cuerpo del fito, en la parte del punto 19 se coloca la fecha de inspección y el día de la inspección, ¿ok? La fecha de inspección no necesariamente va a ser el mismo día que el punto 21. Me salto un poco del punto 20, porque ustedes en el punto 21 también ven una frase que dice lugar y fecha de expedición. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre la fecha de inspección y lugar y fecha de expedición? Mientras que la fecha de inspección va a responder al momento en el que el ingeniero, el día y el mes y el año en el que el ingeniero visitó tu packing y revisó tu carga, la fecha de expedición normalmente en una operación con una buena infraestructura, con una buena impresora en tu packing, ¿ok? Debería ser la misma. Si se inspeccionó el 10 de agosto, la fecha de expedición debería ser también 10 de agosto. Y la fecha de expedición se refiere a la fecha de impresión de este documento y a la fecha en el que se firma este documento. Pero va a suceder casos donde la fecha de expedición va mucho después a la fecha de inspección. ¿Por qué? Porque por ahí el expediente se cerró tarde, porque no se imprimió el fito en el mismo día, porque de pronto hubieron correctores de fitos, pero tengamos mucho cuidado con este punto de 21, porque hay algunos casos donde la fecha de expedición supera a la fecha en la que la nave zarpó, ¿ok? Y si bien yo cargué lógicamente antes que la nave zarpe, luego hice correcciones y la expedición es mayor en fecha a la fecha del zarpe. Entonces, en la mayoría de países no hay problema, pero en ese pequeño bloque sí hay problemas y cuando lo hay es un gran problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mercados como el de Rusia, como el puerto de San Petersburgo, justamente te observan esto y no te permiten ningún fito que tenga una fecha de expedición posterior al zarpe. ¿Qué hago en esta situación? Trato de buscar opciones y una de las opciones es que en la declaración adicional en el punto 18 se coloque que el fito tal, fito 1,
fue anulado y en su reemplazo se genera este nuevo fito con fecha de expedición tal, todo en negrita para que se pueda observar. ¿Esto es posible, pero por eso que tenemos que estar súper atentos a todo. Finalmente el punto 20 pues va la fecha, los datos del ingeniero quien hizo la firma y en el 22 va la firma y su sello. ¿Ok, chicos? ¿Qué otros documentos, aparte del fito, profesor, acompañan al certificado fitosanitario? ¿Qué documentos son los que nos acompañan? Los vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos que ver que es importante que veamos qué otros documentos son importantes en este caso. Por ejemplo, hemos visto seguramente en nuestra experiencia que el fito va de la mano justamente con otros documentos y lo hemos visto de repente, lo hemos percibido, lo hemos palpado. Y estos documentos se llaman las cartas capitán o la carta de calibración. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros exportamos productos perecibles, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de exportar productos a destinos que te solicitan un tratamiento en frío o cold treatment, o tenemos pues destinos que no necesitan un tratamiento en frío. Para aquellos que no necesitan tratamiento en frío, tenemos solamente que imprimir el certificado fitosanitario, ¿ok? Entonces, luego tenemos otra opción que es con Coltribe. En este caso, aparte del fitosanitario, tenemos también que trabajar y enviar junto al fito la famosa carta capitán y la carta de calibración, el cual lo vamos a ver ahora. Profesor, ¿y la carta de capitán qué es? Bien, chicos, como su nombre lo dice, en realidad imaginemos un poco. Dentro de la nave, lógicamente, pues esta es pues tripulada por un capitán, capitán de nave, ¿ok? Entonces, ellos requieren siempre un documento donde se detalle que se está embarcando un contenedor, un booking con contenedor tal en una nave tal, ¿ok? Y dentro de este documento, como ustedes están viendo aquí, se coloca la cantidad de días que la carga va a pasar su tratamiento de frío como mínimo y también se ponen los rangos de temperatura, el mínimo rango de temperatura y el rango máximo de temperatura. Y este documento como tal es firmado también por el ingeniero Senasa. Es importante en este punto que tengamos mucho ojo cuando detallamos el nombre de la nave. Muchas veces, y nos sucede cuando solemos rolear cargas, nos olvidamos de actualizar este documento y los clientes luego nos observan. Y a veces tenemos que, este documento es mucho más manejable que un certificado, porque esto simplemente cuando hay algo que corregir se hace y el ingeniero pues lo puede imprimir y luego te lo va a brindar. Eso es en cuestión de horas, si es que hay disponibilidad del ingeniero. Pero lo que va a suceder es que luego tú vas a tener que invertir pues un costo adicional por enviar una hoja en un courier, si es que al cliente no le es suficiente con el scan del documento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. ¿Ok, chicos? Entonces, vayamos, por favor, siempre con mucha cautela. Estos documentos se revisan bien. Si por allí de pronto, pues, me percato de que estoy, y se los digo directamente, tengo un poco de sueño, estoy cansado, es preferible tomar un poco de aire y luego sentarse a seguir revisando estos documentos, porque cualquier error, por más mínimo que sea, nos va a traer grandes consecuencias al momento de liberar la carga. El número de contenedor también es un punto importante a consignar aquí. Entonces, imagínense lo importante que es la carta capitán profesor. Y en resumen, ¿para qué destinos van esta carta capitán? La carta capitán viaja junto con la carta de calibración para todos los mercados que corresponden al mercado asiático y al mercado norteamericano. ¿Por qué? Porque justamente el mercado asiático, el continente norteamericano requieren productos con cold treatment y bueno, y también Puerto Rico, pues, ¿no? Que también es parte de Estados Unidos, entonces también requiere cold treatment. ¿Ok? ¿Cuáles son los errores a veces que se nos pasa y que por ese error tenemos que volver a enviar una carta de destino, que de pronto no está la firma o el sello del ingeniero? Entonces, imagínense, pues son errores simples, pero que al final sí son importantes para la aduana en destino. Mientras que la carta de calibración
Es un documento que también acompaña el certificado fitosanitario, pero aquí se detalla también la nave, el contenedor, pero también se detalla el tipo de productos, ¿ok? Y básicamente lo que se detalla son pues los números de paleta en los cuales se han colocado los termorregistros o los sensores de calibración, como pueden ver en este cuadro, ¿eh? Detalla el número de paleta en cada uno. Y tengan mucho cuidado con este famoso serial number. Este serial number es un código que lleva cada contenedor. No le damos mucha importancia porque en realidad eh, tampoco es que vamos a estar revisando cuál es el serial number de cada contenedor. Pero de una manera, de forma de muestreo, siempre háganlo. Cojan uno de tantos Ns contenedores, porque este código es un código que identifica el número de contenedor que va en la compuerta del contenedor y este número de serial number es el que va colocado aquí. ¿Ha pasado casos? Sí, sí han sucedido casos donde básicamente pues nos han pedido hacer la corrección. En algunos puertos no tiene mucha relevancia, pero en puertos como el mexicano, por ejemplo, si de pronto pues hubo un error en esto, sí te piden que envíes fotos, que envíes la carta actualizada y al menos que se lo envíes con scan porque caso contrario no puedes liberar la carga. Entonces tengamos mucho cuidado. Volvamos a la base, volvamos a la esencia ya para terminar con la exposición de lo que corresponde a manejar correctamente el SENASA, ¿ok? Les pasé este link, el cual es de relevancia, ¿ok? Descarguen los servicios SENASA por la web, pero también descarguenlo desde el LAC, también está como servicio SENASA, les va a servir un montón. Colocan aquí justamente el régimen de exportación y aquí ponen el nombre común de la fruta, porque cuando ustedes escriban el nombre común, les va a botar directamente todos los nombres científicos del producto y este nombre científico, lógicamente, es el que va a ir dentro del fito. Ustedes escogen el producto, en este caso, por ejemplo, la uva. Me voy al punto 5. ¿Qué aplicación voy a usar? ¿Va a ser para consumo? ¿Va a ser para internamiento? ¿Va a ser para solo comercialización? En este caso, nosotros exportamos para consumo, ¿ok? ¿A qué país voy a exportar? Profesor, de pronto me dijeron un puerto que no conocía, decía Caclay, Puerto Caclay, y estoy buscando en el país destino y no sale Caclay. Y yo te digo, pero entra a Google y fíjate dónde queda el puerto de Caclay. Profesor, busqué y queda en Vietnam. Ahora busca Vietnam en la relación de países destino. ¿Está? Sí está. Esa es la clave, chicos. Aquí no se busca por puertos, se busca por el país al que pertenece el puerto. ¿Ok? Entonces, hay para todos los destinos, chicos. Entonces, no hay forma de que digamos de que no hay un protocolo, al menos para los productos perecibles muy conocidos y que son estrellas en la agroexportación. Mientras en el punto 7, lógicamente, tenemos a poner el país de origen que es Perú y luego le damos clic en el punto 8 en mostrar requisitos. Al darle clic nos va a salir este modelo y básicamente ustedes allí pueden ver que se detallan los requisitos generales, qué es lo que se necesita para exportar, las plagas reguladas, qué plagas reguladas están inspeccionadas y justamente en la declaración adicional va a ir qué plaga está regulada. Y esto acá dice, el envío se encuentra libre de ceratitis capitata. Así como está, se detalla en el fito. Tratamiento cuarentenario, también conocido como cold treatment, no requiere, ¿ok? Entonces ese no va a viajar con una carta capital, no va a viajar con una carta de calibración. El requisito de etiquetado no tiene ningún etiquetado, entonces para packing se le va a hacer muy fácil porque pueden empaquetarlo a su gusto. ¿Qué consideraciones adicionales se debe colocar en el certificado fitosanitario? Hay algunos destinos que te exigen que en el fito vaya el contenedor. Hay algunos que te exigen que también vaya el precinto SENASA. Profesor, en algunos destinos mi agente de carga me envía el fito sin contenedor. No lo catalogues como que está errado, sino que primero fíjate si en esta web de SENASA te exigen que coloques el contenedor. Si no te lo exigen, todo está ok, pero si te lo exigen, tienes que inmediatamente comunicarte con tu agente de carga para que hagan los cambios. ¿Cómo me voy dando cuenta? Conforme vas a ir embarcando. De pronto, pues, países europeos que no llevan cold treatment, pero sí te piden, por ejemplo, el contenedor. Entonces, se te va a hacer costumbre y tú ya vas a estar mucho más atento a esos detalles. Entonces, la relación de la web SENASA y la emisión del certificado fitosanitario tiene mucho que ver, porque aquí toda la información que está dentro de esta relación web
finalmente se transmite textualmente al certificado fitosanitario. Por ejemplo, como les decía, si ustedes observan aquí, declaración adicional en la web, dice, the consignment of fresh grapefruit has been produced and prepared for export in accordance with the phytosanitary import requirement for importation of fresh grapefruits, etcétera, etcétera, from Peru into Vietnam, ¿ok? Esa frase que les decía que está entre comillas, va tal cual en declaración adicional. ¿Se dan cuenta cómo va teniendo sentido? Lo que ustedes buscan en la web con lo que se detalla en el fito es súper interesante. Si nos vamos al punto 6, donde dice consideraciones para llenar el certificado fitosanitario, vamos a ver que te piden textualmente consignar el número de contenedor y consignar el número de precinto, lógicamente, de SENASA. Y está aquí, en declaración adicional, está el contenedor y está el SENASA. ¿Qué más te dice? El certificado fitosanitario debe ser emitido en el idioma inglés, ¿ok? Y se coloca aquí, ¿ok? En el punto 4, tratamiento cuarentenario, este producto pues es Vietnam, Vietnam es parte de Asia, entonces lleva cold treatment. Y aquí el requisito SENASA establece 4 tipos de parámetros de acuerdo a la cantidad de días que lleva un tratamiento de un producto. Si el producto ha pasado 15 días de tratamiento, su temperatura debe estar entre 1.1 o menor temperatura. Si está entre 17 días, de 1.67 centígrados o menor temperaturas tratados en origen, ¿ok? Y esto está aquí también detallado. Entonces, dense cuenta lo importante que es primero saber el ABC del certificado fitosanitario para luego entender los fitos. Bien, chicos, el día de hoy espero que les haya sido de mucha relevancia la exposición. Les hemos robado unos 5 minutos pues de sus preguntas, vamos a pasar a ellos, pero la idea era que tengan clara la conceptualización y práctica, sobre todo de los certificados. Recordarles que las clases son de lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes de 3 a 4, martes y jueves de 10 a 11 de la noche. Les dejo mis datos, mi nombre es Antonio Lioc y con mucho gusto yo los atiendo en clase. ¿Ok? Vamos a pasar a leer en los últimos minutos que nos quedan sus preguntas. Yashira, buenas tardes, Yashira. Yashira nos dice, me gustaría un taller sobre los procedimientos, documentos y procedimientos logísticos y aduaneros para la exportación de productos agropecuarios. Justamente, Yashira, estos temas, por ejemplo, los procedimientos logísticos, los hemos tratado en la unidad 1. Los procedimientos aduaneros también, incluso llegando a la unidad 2. Entonces, yo te aconsejo, uno, que nos sigas en las sesiones que estamos teniendo, que todavía estamos recién en la unidad 3, nos falta todavía culminar una unidad más, y te invito a que ingreses al Facebook de CAMEX, donde están todas las grabaciones de todas las exposiciones, vamos un poco más de 20 exposiciones ya, y básicamente ahí está en detalle todo lo que justamente es de tu interés. Esperamos pues que te guste y si aún así pues necesitas algunas dudas más, síguenos sugiriendo qué otras propuestas podemos tener para ustedes. Ok, nos dice cuál es el costo de un certificado fitosanitario, cuáles son los criterios a tomar en cuenta para el pago. También, Yashira, esto lo vimos en la unidad 2, básicamente los criterios a tomar en cuenta para el pago va a responder a cuántos kilos tú cargues en cada contenedor, ¿ok? Mientras más kilos tengas, más va a ser el costo. Por ejemplo, para la uva, un caso muy puntual lo habíamos trabajado, los precios para los certificados fitosanitarios o CPBs oscilan entre 120, 135 soles a 360. Va a depender mucho de cuántos kilos tú cargues, ¿ok? Ese costo por kilo se suma como un total, tu agente de carga lo paga en el banco y luego de haberlo pagado en el banco al día siguiente se realiza la inspección SENASA. Si por allí tú declaraste 20 kilos y el día pues siguiente cargaste 21 kilos, ese kilo adicional también tu agente de carga debe generarlo y luego te lo va a emitir mediante documento de cobranza, ¿ok? Entonces, básicamente el costo del certificado fitosanitario va a responder en cuanto a la cantidad de kilos que tú cargues y el criterio es el kilo por soles, ¿ok? Alexis Jacqueline Lava nos dice, buenas tardes, un mismo cliente puede llevar el mismo producto y consignar dos marcas en un solo fito. Claro, no hay ningún problema, Alexis. En realidad, tú puedes exportar el producto, lógicamente perecible, en este caso por el curso que estamos hablando, y tú puedes consignar dos marcas diferentes, pero tienes que detallarlas.
y lo que tú detalles en el fito va a responder a lo que el ingeniero vea en físico, y por ende tu packing list y tus fotos que tomes en packing, porque es importantísimo tomar fotos en packing, tienen que tener coherencia, tienen que ser homogéneos con la información que tú has detallado. Entonces es súper importante que efectivamente pues detalles lo realmente cargado. Tú puedes poner 2, 3, 4, 5, N marcas. Lo importante es de que tú efectivamente pues hayas cargado realmente eso, y si eso es cierto, definitivamente en tu fito se va a transmitir como tal. Tengamos mucho cuidado, y cuando trabajemos temas de marcas, cuando trabajemos temas de etiquetas, etcétera, tenemos que siempre informarle a nuestro agente de carga, porque tienen que entender que la gente de carga no conoce algunos términos, no conoce algunas presentaciones de nuestros productos, y conociéndolo, definitivamente van a estar más al tanto de la información que el ingeniero registre en el expediente, ¿ok? Eso es básicamente la respuesta, Alexis. Espero haber pues satisfecho tu pregunta. Lo mismo contigo, Yashira. Percy, gracias pues por adicionar a tu compañera para que nos siga. A ti, Alexis, a ti, gracias. Eh, Comentarles, chicos, también que ya, bueno, hemos pues cumplido una semana más de exposiciones. La otra semana iniciamos una nueva, y en esas semanas debemos pues estar ya culminando lo que responde a la unidad 3, y ya deberíamos estar empezando nuestra última unidad, que es la unidad 4, y esa la vamos a estar empezando a partir de esta que viene a la siguiente semana. Entonces, los invito a que podamos compartir pues la última unidad, la penúltima unidad que nos está quedando en grupo, ¿ok? Eh, Loli, hola Loli, ¿cómo estás? Ya es de costumbre pues siempre verla. Loli nos acompaña siempre desde Costa Rica. Saludos Loli, espero que hayas tenido una semana muy buena, y te esperamos también la otra semana en el curso, ¿ok? Gracias, muchos saludos, bendiciones. Recordarles, chicos, que el día de ayer puntualmente fue algo nuevo en realidad, porque teníamos el tema muy preparado, y de pronto pues el sistema de Facebook falló y tuvimos que hacer las transmisiones vía YouTube. Y el día de ayer tuvimos, quizás por esta situación, muy pocos participantes. Entonces, a fin de que ustedes no se pierdan esa clase, los invito a buscarlo en YouTube, los invito a... El curso definitivamente está como Agroexportaciones CAMEX. Búsquenlo por el título indicado. Entonces, eso les va a ayudar también a estar al tanto de cómo se manejan los BLs en la agroexportación. El día de ayer también hemos dado información muy importante, y justamente porque es muy importante no me gustaría que se lo hayan perdido. Entonces traten de buscar la sesión de ayer jueves 13 de agosto para que se puedan conectar. Ok, chicos, ya solamente nos están quedando 3 minutos. Vamos a esperar esos 3 minutos, porque por ahí siempre surgen algunas nuevas noticias o algunas preguntas para saber. Entonces los voy a esperar y los voy a leer. La otra semana estamos hablando, ya cerrando con los documentos de embarque, que corresponde a la factura comercial, que corresponde al packing list. Y vamos a comenzar a entrar a más a detalle, porque me interesa muchísimo esta parte sanitaria. Vamos a ir investigando como casos prácticos qué requisitos requiere cada país. Vamos a coger un país de cada continente, vamos a ver pues cosas puntuales que en algún país se repite y en otro no. Vamos a hablar un poco de algunas entidades que vienen trabajando ya la certificación electrónica, y eso es súper importante. Y también vamos a ver qué actividades SENASA viene desarrollando para intentar digitalizar el total de sus operaciones. ¿Ok? Es súper importante eso. Entonces, realmente pues estemos súper atentos. Esta semana que viene estamos culminando ya la unidad 3, y solamente nos estaría quedando la unidad 4, que también cuenta con 8 sesiones. Espero que en todo este tiempo les haya servido mucho el curso, ¿ok? Estamos pues en contacto, nos quedan solo 2 minutos. A ver, Yashira nos dice, ¿cuánto tiempo antes de mi embarque debo tramitar mi certificado fitosanitario? Muy buena pregunta, Yashira. Tu certificado fitosanitario tienes que tramitarlo. No hay un tiempo en el que te pueda decir, hazlo en esta fecha siempre, pero por lo menos tienes que trabajarlo una semana antes del embarque. ¿Por qué? Porque generalmente los contenedores siempre se empiezan a cargar
como máximo una semana antes del zarpe de la nave. Entonces, una vez que tú ya cargaste tu contenedor, ese día tú tienes que asegurarte de que la gente de carga al menos te envíe el scan de tu fito y tan pronto lo recibas, lo revises, porque si tú recibes en un día ese fito y ese mismo día le detectas algún error, le das chance a la gente de carga que pueda resarcir y corregir este error, ya sea que sea responsabilidad de nosotros como exportadores, ya sea que sea responsabilidad de la gente de carga, o de su in-house, o del ingeniero. La idea es detectar el error a tiempo, ¿ok? Estos costos, básicamente por correcciones de certificado fitosanitario, implica 44 soles, ¿ok? Y este costo no aplica por término corregido, sino por reimpresión de fito. Entonces, al momento de reimprimir un nuevo fito, asegúrate de estar haciendo todas las observaciones posibles para no tener que volver a imprimirlo. Entonces, el tiempo que tú tienes que manejar siempre tiene que ser por lo menos una semana antes e incluso más si es posible. Hay comentarles, ya les voy a ir explicando más adelante que a veces no hay ni siquiera necesidad de que tengas el contenedor en packing como para poder pasar inspección SENASA. O sea, imagínense qué tantas estrategias se pueden hacer conociendo justamente todas las facilidades que nos da esta web en cuanto a la información. Bien, chicos, ya es las 4 de la tarde. Procedo a despedirme de ustedes. Espero que hayan pasado pues una buena semana, que tengan un buen fin de semana también. Conmigo será hasta el día lunes. Estamos en contacto. Chau, chau.